Hola. Hola a todos, hola chicos. Hola, Denise. Sí, no soy Flor, No, ya no. se habrán dado cuenta. Le mandamos un beso enorme a Flor que está haciendo una peli. Y bueno, y hoy me van a tener que aguantar a mí. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿No? Bienvenida. Bienvenida, Paulo, Denise. sí, Qué placer. gracias. Qué Bueno, placer verte. ustedes vamos a Sí. pasarla bien un ratito. Con Denise nos vemos más que con nuestros respectivos matrimonios, ¿no? Mirá. Paulo, cambiemos ya Están de zafando los casa. dos. No sé quién Tenemos zafa más que el remate. otro. No, ya vamos a mandar a Garibotti a vivir a casa. Claro, y a Campi en Campi, versión claro. Coglan a lo Cambiazo. Porque además Paulo me lleva en el auto. O sea, nos vamos Sí, sí. juntos de acá, volver. perdón. No sabíamos Sí, sí, sí. esa ¿Cómo que intimidad. Mirá vos. Todo, ¿Pero está todo. aprobado esto por Por parejas? supuesto, por Está supuesto. totalmente aprobado. El remis chef. El remis chef. No nos soportan más. No ya deja de nuestras sorprendernos, Paulo. No, ¿viste? qué bárbaro, Como Calladito. polirrubro. parejas. Garibotti lo está dejando hacer las últimas Sí. cositas y cuando Claro. se case, el día... Ahí se pica. ¿Qué día? 4 de marzo va a haber una Muy ceremonia. pronto. 4 de marzo. Ahora. ¡Ya! Ahora ya. Se le Mirá acaba, qué número se le te tiré. corta. ¡Qué bárbaro! Iglesia civil. No sabemos todavía. Pero Muy relajado él. 4 de marzo es es ahora. ahora. Falta poco. Estamos pensando todavía esas cuestiones religiosas. Garibotti de blanco. Garibotti no le gusta el blanco, pero bueno. ¿Qué color le gusta? Me gusta más. ¿Champán no era que Sí, dijiste el de otro no, día? no sé, pero Bien. blanco no. Silvina se Champagne. acuerda. Hey. ¿Sabes Sí, quién sí, no sí, tiene sí. idea? Gracias, Silvina. Gracias. Les vamos a estar anticipando cómo va a ser la boda del año. La boda del año, Totalmente. el 4 de marzo. Sin duda. Porque van a pasar cosas. Hoy, el programa de hoy es un antes y un después. Porque Atención. hay Estén atentos. personas que, ¿viste cuando dicen en un ¿Qué pasó? matrimonio, Sí. si hay alguien que quiera hablar, hable ahora o calle para siempre? ¿Mm? No. A lo mejor le tenemos alguna sorpresa. Ay, Opa. Ay, Cuidado, bueno, no Paulo. soy Conmigo yo. sorpresa, ¿Algún no. muertito? Al muerto que se le cae de ¿Algún hijo, Masterchef, No. de Garibotti que lo Sorpresa, culpa de no. cosas o algo de eso. No. Bueno, eso después. Sí, tenemos un programón. Pero antes queremos arrancar con uno de los casos más emblemáticos de nuestro país, que es el de Robledo Puig. Quizás el más emblemático, el más conocido, la historia de Carlos Eduardo Robledo Puig, el ángel negro, el ángel de la muerte, muchas calificaciones y apodos ha tenido a lo largo de la historia. ¿Por qué hablamos hoy de él? Porque hace algunos días, cumplió 70 años. En prisión, o sea, 50 él cumplió presos. 50 presos. Es un récord. 70 años de vida y 70 años de vida y 50 presos. Récord absoluto en la historia criminal argentina y hay que buscar a nivel internacional algún antecedente con tantos años. Con una particularidad. Sí. No tengo en este momento bien la cuenta, pero hace casi 10 años, por lo menos, que la pena está cumplida. Él no está purgando pena porque ya la cumplió. Pero ¿cómo es eso, Paulo? Él pide y se queda viviendo Sigue en la preso, cárcel. es que no le dan... Él ha pedido varias veces salir en libertad, lo ha insistido, en algunos otros momentos no, pero la mayoría de veces sí. Lo que pasa es que hay una trampa legal, por decirlo de alguna manera, Sí. y acá viene la polémica, que lleva a los jueces a decidir, una persona como esta, tiene que estar en condiciones para salir en libertad. A ver, por eso existe la libertad condicional, Sí. las salidas transitorias, porque es un proceso, más cuando son penas largas, es un proceso la salida en libertad, para que vuelva a reinsertarse socialmente Es una como de a poco, persona. digamos. Es de a poco. Por eso están esas leyes a veces que son mal utilizadas, que criticamos con justa razón, están para eso. En el caso de Robledo, cuando llegó el momento de irse en libertad, tiene que tener un proceso de reinserción. Sí. ¿Dónde va? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién le da trabajo? Él no tiene familia en este Él no momento. tiene familia, pero además no tiene quien lo contenga. La conducta que él puede desplegar afuera, que es, tiene que tener un correlato de la conducta que viene un riesgo. penal. Entonces los jueces dicen no está en condiciones. Un año más, un año más, un año más. Y así pasó una década, con la pena cumplida y él preso. Hoy está en una ¿Sabés cárcel. perdón, eso, ¿en qué cárcel está y cómo vive? Él tiene como su celda para él solo, porque él debe tener ya casi como una casa montada ahí adentro. Él ¿no? pasó muchos años en la Unidad Penal 9 de La Plata, pasó por varias cárceles, finalmente gran parte de su pena la hizo en la cárcel de Sierra Chica, él sobrevivió por milagro, escondiéndose en una iglesia, en el motín sangriento de la década del 90 de Sierra Chica, él sobrevivió, pero porque justo se escapó de los presos Sí.
que lo pudieron haber matado, ahí pasó gran parte de la pena. Ya hace un par de años, enfermo, salió por primera vez de Sierra Chica, lo llevaron al hospital cárcel que está en Olmos, Sí. el complejo carcelario de Olmos, por ahí conocía la unidad penal 1 de Olmos, pero hay varias cárceles. Y de allí fue alojado en una cárcel, que creo que es la 26 de Olmos, que es una cárcel para presos con buena conducta, presos gerontes, presos grandes, Claro. mayores de edad, y ahí está. Él sufre POC, tiene muchos problemas de salud, más allá de que tiene 70 años. No es 70 años, usted tiene 70 años, está bárbaro. 70 Claro. años con 50 Wow. años de cárcel encima No, es claro. otro ¿Y físico. ¿Qué se ¿no? sabe de la esposa, de las hijas? Nunca tuvo, Eh, nunca tuvo una familia. Él Claro. tuvo mamá, papá. Cuando a él lo detienen, Sí. era único hijo de un matrimonio. El papá trabajó hasta su jubilación en una Herrería. automotriz, Automotriz. muy grande, que ya no está más, que era en el partido de San Martín. La mamá ama de casa y una eximia concertista de piano. Él es, Ah, mirá. Sí, claro. interpreta el piano. Él fue un eximio concertista de piano. Recuerdo que alguna vez contó Roberto Pettinato padre, el padre de Sí. Petti, el abuelo de Tamara, que fue uno de los grandes directores penitenciarios que tuvo la República Argentina, que en un momento cuando estaba preso en la cárcel de La Plata, que era un chico de 25 Todavía era de chico, años, era muy sí, joven. le había conseguido un piano y tocaba obras clásicas de forma eximia. Robledo Puch estuvo libre 3 días o 4 días ¿Por qué en la década del motivo? 70. Todo lo que conocemos de Robledo... Mira, recién veíamos en las fotos una casa que ahí vamos a tener La nuestro cárcel de la móvil. calle Te vamos, Borges. claro, te vamos a estar En- mostrando esa casa que en es Olivos. donde vivían los padres, Es la casa de Robledo. única casa donde vivió. donde lo fueron a buscar en Olivos, en la calle Borges, ahí siempre vivió Robledo. Tenía un tallercito de motos, lo que le gustaban las motos, y tenía un taller de motos. Él arranca con eso. Pero igual pensemos que era casi un niño, un nene, Claro. porque él Sí, empieza a muy matar joven. gente ¿a qué edad? Él cae preso a los 20 años y no vuelve a salir. Claro. Todo lo que se conoce de Robledo, toda esa historia, la película, 11 homicidios, 17 robos al menos, 2 abusos sexuales, una tentativa de homicidio de un bebé, toda esa saga delictiva sangrienta, terrible, ocurrió en 11 meses. Fueron solo 11 meses. En 11 meses él hace todo el desastre Porque que antes hace. era menor y porque después eso cayó. Yo Fueron recuerdo que- 11 meses. Creo que fue una cosa de marzo a febrero, de un año a otro, 71, 72, cayó preso, nunca más salió. Aquellos que hemos podido recorrer a través de la película del 2018, la vida de él, que retrata la vida de él, recordamos que él perpetraba los crímenes con un compañero, un tal Ibáñez. Cuando Ibáñez y Somoza fueron 2. Somoza. Los 2 murieron. Claro. Uno murió en un ¿Presos? sospechoso accidente de tránsito que él, cuando él manejaba el auto, él manejaba un auto, se estrelló en Núñez, en la Avenida Libertador, entrando a Capital, Sí. contra otro auto y murió su compañero. Creen que siempre sospechó que fue la víctima número 12, que él en realidad choca el auto para matarlo. Nunca se probó, sí murió cuando él manejaba un auto robado, Robledo. Y el otro lo mató, fue la última víctima de Robledo, Claro, es verdad. lo mató O en un sea robo que él cuando le hizo mismo una mató broma. a sus compañeros. Por eso Bueno, nunca no. tuvo, ni siquiera, a partir de ahí ni siquiera tuvo cómplices, porque mató hasta a los compañeros, Robledo. Claro. Por eso estuvo solo 4 días prófugo cuando se escapó de la unidad penal número 9 de La Plata, en el año 73, un año después. Era la noticia del momento, Robledo, y se escapó Robledo de la unidad penal número 9 de La ¿Cómo Plata. se les escapa? Saltó por un muro una noche fría Sí, de la cárcel que está en Villa Elvira, en La Plata, que sigue estando. Tomó un colectivo, sí. le dijo al colectivero Pero que lo además habían era robado. muy famoso. ¿o Era no? muy Porque famoso. El estaba- colectivero le dijo que lo habían robado y lo llevó gratis hasta la estación de trenes de La Plata. Tomó el tren a Constitución, de ahí un colectivo a su zona, la zona norte, y nadie lo ocultó, ningún delincuente lo ocultó porque mataba a los delincuentes también. Claro. Y a sus No te- amigos. Por eso no tenía dónde ir. Lo vieron caminando por la Avenida Libertador, lo empezaron a correr. Hay una cervecería muy conocida, grande. No la nombro porque todavía está, es como un castillo grande, enorme que está sobre Sí, Avenida claro. Libertador. Sí. Bueno, en ese momento, hasta ese momento, desde esa confitería que estaba esa cervecería, vos te metías al patio y no había pared y te daba las vías del tren que pasan atrás, la que pasa por Sí. la residencia presidencial de Olivo, pasaba por ahí. Él se acordaba, entonces cuando lo venían corriendo, se mete a la cervecería para salir por el tren y por las vías y escapar.
En ese año que él estuvo preso, le pusieron un paredón y quedó encerrado. No. Y se entregó con las manos en alto diciendo, soy Robledo, no tiren. Es que Nunca más realmente es volvió. Pau, cinematográfica. No, pero la- aparte, la digo, historia. pienso en algo. Vos sos un tipo muy avisado en el tema, que presentás en hechos delictivos de esta índole todos los días. Pero digo, en este caso hay algo muy particular y te quiero preguntar eso, Pau. ¿Qué crees que pasa por la psicología de un nene de 20 años que ingresa a cadena perpetua con más de 11 asesinatos perpetrados? Digo, dentro de una familia convencional, normal, con papá y mamá trabajadores que lo contenían, que De lo buena querían, posición un nene económica. lindo, que vos lo mirás y decías, este chico no puede Buena ser... educación, pero con problemas de conducta de chico. Ustedes saben que cuando, si bien se conocen 11 meses de Robledo, porque es su saga delictiva de mayor, de menor no quedan antecedentes, él tiene algunos ingresos a las comisarías de chico, Ah. siendo menor. El primer incidente en el que se lo vincula con un delito fue en la Catedral de San Isidro. Sí. Sí, Está claro. por San Isidro, la catedral grande, la de la plaza. Bueno, tenía 10 años, 11 años. Un nene se metió y le robó la alcancía, no, ¿cómo se llama? Alcancías. Donde limosna. ponen- la limosna. La La limosna. Que dejan la limosna para el cura, para la iglesia. Bueno, robó y lo agarró un policía. Esa fue la primera caída de Robledo. No, Después pero tenía problemas de que conducta sería Pero permanente. siguiendo con- lo que con dice problemas, Tommy, claro. claro, digo, tenía algún problema De psicológico que conducta, dijeron, evidentemente. pero más allá de un problema psicópata de- perverso de los pocos que ha habido del nivel de maldad. Alguna vez el ya fallecido Osvaldo Raffo, un querido amigo que tuve, quizás el forense más importante, el inventor de la medicina forense en la Argentina, murió recientemente, me contaba que él estuvo varias veces, él psiquiatra, Cara a era cara. psiquiatra además, fue el Claro. psiquiatra que atendió a Robledo cuando Robledo cayó preso. Dice que era el único que a él le costaba sostenerle, a Raffo, La era el mirada. único que le costaba sostenerle la mirada. Tenía una Wow. mirada de maldad, de muchísima maldad y Perdón, muchísima Bueno, pero vamos perversidad. estamos hablando de Rafo, que es uno de los peritos más El número uno. Que no lo importantes asusta Le tuvo la nada, costaba Argentina. mirarlo cara a cara Claro. a Robledo. Perdón, hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de una de las personas más malas de nuestra historia y Sí. que podría quedar en libertad, porque Yo debo obviamente decir- también la ley dice que si cumplís 70 años, hay una pregunta que es ¿a dónde va a ir? Claro. ¿A dónde podría ir? Porque tampoco lo pueden Bueno, largar a la a calle. Puccio le dio un y- pastor, creo, ¿no? Alojamiento cuando Ah, salió. mira. Pero mira, Arquímedes, quiero ir Arquímedes. a esta casa que Ahí es está. la que también no entendemos por qué no vuelve. Eso ¿no? es la Buscar- calle Borges, Sí. en Olivos, en Vicente López. Es la casa donde... Él ahí tenía un tallercito de moto. Esa casa existe, está alquilada, hay una familia que nada tiene que ver, pero esta casa está todavía y es la casa de Robledo, ahí lo detuvieron. Para, Ahí con ¿querés la- que hagamos algo? Vamos, Dale. así la vemos Ahí en está. vivo, porque lo tenemos Ahí a tenía un Nacho. tallercito de motos. ¿Nos escuchás, Nacho? Ahí está. Hola, Nacho. Hola, Denise, sí, buen día para vos, buen día para todos. Y fíjense cómo está esta casa ahora, ¿no? Que ha sido remodelada, calle Borges, a pocas cuadras de Maipú, barrio típico de Olivos, barrio de Casas Bajas, muy tranquilo. Vemos que pasan algunos vecinos que nos veían acá con la cámara y nos dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Hay alguna novedad? ¿Hay algo? Les comentamos, miren, ya cumplió Claro. 70 años Robledo Puch, puede quedar finalmente en libertad y nos dicen, ¿qué? ¿Va a estar acá? Se asustan, obviamente, nos consultan. Lo cierto es que, claro, que la familia que vive acá ahora no tiene relación con él, no está ligada a los Puch. Claro. Acá Sí. vivía Robledo con sus papás en la década del 70, en la década del 60, mejor dicho. Él llegó a los 10 años a este barrio, nos contaban, Sí. y acá fue detenido. En ese Acá lugar es fueron a donde buscar. fue detenido en el año 1972 y desde En ese el momento verano. no salió. Claro, sabés, fíjate que Nacho- estamos para hablando, los que lo vimos decías, la película, Paulo. yo Sí, me acuerdo es las una casa escenas, bastante ¿no? parecida, Sí, la película claro. la replica Ujú. bien, pero esa es la verdadera, es donde él Sí. creció Claro. ahí, ¿no? Esa, Así esa es está la hoy casa. ahora, Vos sabés que exactamente. en ese lugar, reiteramos y subrayamos, la familia vive ahí, no tiene nada que ver, nada que ver. Sí. Es la casa. En ese lugar tenía Robledo un taller de moto. Lo que más amaba en su vida eran las motos. Sí. Lo que pasa es que ya, esto, volviendo a Claro, su él época de menor, que no trabajó un que tiempito en lo el taller, antecedente, claro, eran todas motos afanadas. Entonces, Ah, la policía caía pequeño permanentemente. detalle, claro. ¿Sabés cómo llegan? Nacho, seguramente lo estuviste leyendo. ¿Sabés cómo llegan a Robledo por la saga de asesinatos? Porque parecían asesinatos uno tras otro. Algunos no parecían que tenían relación Sí. uno con otro. Sí. Pero estaban todos preocupados por la cantidad de homicidios que había solamente en la zona norte del Gran Buenos Aires. Al menos Claro, 11 todo muy crímenes. cerca de acá donde estamos nosotros. 11 crímenes, otros tantos afanos, todo en 11 meses. Llegan ahí porque el último cómplice lleva para robar el documento y lo mata a Robledo. Robledo le quema los dedos,
le quema el rostro para desfigurarlo Sí. con un soplete y se va. Tremendo. Y cuando encuentran el documento, van a la casa del cómplice, de Somoza. La mamá, hasta no hace mucho vivía la mamá del cómplice, Sí. una señora de ese barrio también, Sí. que tenía una panadería. Porque eran Sí. amigos del barrio. Amigo del barrio, tenía una panadería en la zona. Llegan a la casa, le dicen su hijo cayó en un robo, y ahí en la panadería, y la señora le dice, salía con Robledo, Robledo de la calle Borges. Y ahí la policía, la brigada de San Isidro, va a esa O casa sea, la que y da lo la detiene. pista es la madre del Acá. cómplice. Del cómplice. Que lo termina matando él. Que lo termina matando, Claro. fue su asesino también. Que lo ¿no? termina matando. Y fíjate, Denis, fíjate, Pablo, les quiero mostrar cómo lo único que creo yo que quedó suspendido en el tiempo, según hablamos con vecinos acá en el barrio, es esta zapatería que está enfrente, que ahora no están de vacaciones, pero nos contaban que algunos vecinos de esta zona lo conocían, obviamente, a Robledo de chico. Algunos de Claro. ellos ya se fueron mudando, lamentablemente Claro. otros fueron falleciendo. Y nos hablaban de un chico muy tímido que cuando el resto de los vecinos de su edad jugaban a la pelota acá en la cuadra, él se sentaba a un costadito, miraba, no se involucraba. De hecho, también nos hablaban que con sus padres tenía una relación por momentos distante. También nos contaron que en esta misma casa la mamá de Robledo Puch intentó quitarse la vida, suicidarse de un disparo cuando quedó detenido finalmente su hijo. Y la pregunta ahora es entonces, ¿qué va a pasar al haber cumplido los 70 años? ¿Va a salir en libertad el preso que más tiempo estuvo Ese es el en tema. prisión El tema acá es en la qué hace, Argentina? ¿no? de su Porque él vida. estuvo más tiempo encerrado, claro, estuvo más tiempo 50 encerrado años. que en libertad. Y la otra pregunta es, ¿qué juez va a ser el que va a animarse finalmente a dejar su firma, a dejar en libertad a uno de los asesinos múltiples con récord de 50 años Porque preso en la además, Argentina chicos, y con estamos 11 asesinatos hablando en su de, haber? como decíamos recién, de un chico que creció con una buena educación, padres honestos, Trabajadores. en un barrio lindo, Ahora vamos a la trabajadores. esquina con- O sea, hay con algo eso. que ya supera el hecho de que Claro, él pueda es una mente- mejorar o no. No es que tuvo una crianza que lo pudo haber traumado. Me parece que ya Claro. él trae esto con él, ¿no? Sí, ya viene con él la maldad. Hay que ver el informe psicológico Ujú. y psiquiátrico, es realmente terrible, cómo lo Sí. describen. No sé hasta Hoy qué es un hombre de punto, 70 años enfermo, puede- y debería estar Pero técnicamente, hoy cómo tiene que está, estar Paulo, libre. ¿está Muy entero o deteriorado. tiene algún problema? Porque Spock tiene un problema Está bien, salud pero- severo. Sí, pero igual le podés pegar un tiro a una persona con No, EPOC, claramente. digamos, no es Y que además también- hay que estar muy Sí. seguro de que no va a hacer nada malo. ¿Cómo sale para- una cabeza así después de 50 años encerrado? Pero, también? claro, pero debo ¿No? decirles, O sea, se juzga por lo que se hizo, no por lo que se Ya puede sé, hacer. ya sé, pero El bueno. derecho Claro. penal es eso, o sea, Claro. tiene que estar libre. Claro. Técnicamente, Robledo, yo no Sí. lo quiero cerca de mi casa, pero debería estar libre porque corresponde que esté libre. ¿Usted lo aceptaría como ¿En realidad vecino? es libre o con prisión domiciliaria? No, libre, porque él ya Era libre cumplió totalmente. la pena. Libre. Más Robledo de 50 cumplió años. la pena. Alguien que durante mucho tiempo soñó con la libertad y soñó con, desde su locura, perdón, la expresión no es Sí. la correcta, cambiar el país. Digo esto, cuento Sí. esto, yo lo he contado en otras oportunidades. La última persona que lo visitaba con un cierta familiaridad Sí, a ¿quién era? Robledo, murió hace ya varios años. Era una señora que trabajó como empleada doméstica muchos años en esa casa. Ay, Una señora que lo siguió visitaba visitando en la durante ca- muchos años, Ah. después de la A muerte de ver. la mamá, quien acompañó a la mamá. Una Ahí, señora que vamos a vivió ver hasta la su señora. muerte en Los Hornos, en La Plata. Y alguna vez, yo trabajé mucho en La Plata, hace 20 años, 20 y pico de años, esta señora me envió cartas de Robledo, que yo debo tener por ahí en casa, cartas de Pará, Robledo de perdón, puño y letra. cartas que le escribía Robledo A ver. a ella. No, y al periodista No, con sin el que comprometerte para llegaba, ver que era si mí. sabías que vivía Ahí acá está, mirá. Robledo. A ver, Denis, Pablo, a ver, Sí, nosotros sí, nos Nacho. acercamos acá a la esquina. Simplemente preguntarte, vemos acá trabajando en la puerta de tu casa. ¿Sabías que en esa casa vivía Robledo Puch? Muchos años atrás, obviamente. Sí, sabía. Y llegaste, bueno, a conocer otros vecinos que hayan convivido con él, personas que hayan estado en esos tiempos. Han hablado que vivía acá, pero nada más. ¿Llegaron a contar algo de cómo era él, qué hacía, cómo fue el momento de su detención o cómo eran sus padres? No. Nacho, Muy preguntale si poquito. sabe si Sabía nada la más que casa vivía ahí. sigue Nada siendo más. de ellos. Por A favor. ver, sí, Denise, ¿la casa pertenece a otra familia o sigue siendo de gente ligada a los Puch? ¿Tenés idea? Creo que son otras familias. No tengo ni Sí. idea si hay alguna relación. No tengo ni idea.
¿Sabés Bueno, que gracias, muchas en gracias. el 2020 Robledo Puch declaró que él quería un arma para matarse o que le den una inyección quería morir letal en la cárcel. para morirse, o sea, o Sí. la pena de muerte? Como Le que mandó una tenía carta a la ese entonces deseo gobernadora Vidal. de suicidarse, A Vidal. ¿no? De no A querer Vidal, seguir claro. con vida. No, y si sale libre, Nacho, lo más probable, recién Paulo decía algo muy Ujú. sugerente. A mí no me gustaría tenerlo cerca, yo no lo quiero tener cerca. Claro. Digo, pienso un poco poniéndome en los zapatos y en la cabeza de este hombre con instinto animal o asesino. Digo, lo primero que va a hacer, después de haber estado 50 años encerrado, por lo menos va a ir a merodear el barrio, va a ir a ver qué fue de su casa, el lugar donde creció. Seguramente. ¿Qué pasó? Sí. Digo, no Lo me único que gustaría él estar conocía prácticamente. claro, en los zapatos esta de los zona. vecinos. Lo primero que va a hacer es hacer un reconocimiento del lugar en el cual él creció. Mm. O sea, Nacho, vos Claro, el estás tema ahí es que- mostrando la casa de Sí. los padres. ¿Los padres cuándo mueren, Paulo? ¿Tenés, El porque hasta padre cuándo murió. vivieron en esa casa los Sí, padres? la madre murió. El papá murió ahí poco tiempo después, creo, de la detención, allá a principios de los 70. Ujú. Pero la mamá sobrevivió varios años, ya en los 80 creo que murió. No recuerdo bien, pero el juicio que Sí. fue, que lo condena a perpetuo fue en el 80, más o menos, en el año 80, 81, por ahí Ujú. fue Sí. la condena, Sí, sí, sí. ¿no? Fue por ahí, ¿no? La mamá lo visitaba por entonces, Exacto, en el sobrevivió 80. unos cuantos años. Bueno, el papá lo había dejado Sí, de de hecho, ese visitar. intento de suicidio, Sí. Sí, Nacho. ella sobrevivió a ese intento de suicidio porque cuentan que finalmente le salvaron la vida en un hospital y bueno, lo siguió visitando. El papá decía que lo visitaba también en la cárcel. Ellos no tenían muy buena relación con el padre, pero bueno, en un momento lo deja de visitar cuando él tiene un brote psicótico, que también le pasó, ¿no es cierto? Adentro de la cárcel, en un momento tuvo un brote psicótico. Y me acuerdo que intentó prender fuego a una carpintería, gritaba que era Batman, había tenido así como un desequilibrio mental y a partir de ahí el padre lo dejó de visitar. Pero no tenían buena relación. O sea, él tenía muy buena relación con su Con su mamá. mamá, De no hecho, con el siempre papá. decía, quiero salir Sí. para estar con mi mamá, con Aida. Bueno, Ah, Mamá. mira. Y vos Aida. sabés, Aida. ustedes Sí, saben Nacho. que este último tiempo, cuando él pidió, si bien como contaba Silvina recién, hace unos años atrás, a un periodista le dijo, quiero que me den una inyección letal o un arma para quitarme la vida, este último tiempo él cambió de parecer, pudo vencer ese miedo que él le contó a unos periodistas de estar finalmente en libertad. Él hizo estos pedidos de libertad, fueron denegados en un principio, pero también se acercaron en este tiempo distintas personas diciendo que lo podían albergar, que lo podían contener, Ah, que mira, decían ¿cómo que se podían quién, hacer cargo Nacho? de él. ¿Personas que no lo conocen? Contaban de un amigo de su papá de muchos años que está viviendo ahora en otro país, por un lado, y después por otro lado hablaban de una persona que tiene unos campos en la provincia de Buenos Aires y que quería alojarlo ahí y ofrecerle un trabajo como sereno en ese lugar, justamente a Puch. Terrible paradoja, sabiendo Qué que miedo. en muchos Qué tremendo. asesinatos fueron justamente Ay, a primero. serenos y cuidadores El primero de fue parte el de sereno, Robledo Puch, ¿no? ¿no? Ahora, Nacho, mira, acá Es más, Claro, estaba varios de ellos, la sí. mayoría de sus víctimas Sí. fueron serenos, Serenos. de comercios, básicamente de supermercado, porque él, con sus socios en el delito, inventa, entre comillas, en la Argentina, algo que era, hoy es muy habitual, pero antes era muy habitual en Europa, pero no, como modalidad delictiva, que es el robo a lo rififí. La técnica a lo rififí, ¿sabe qué es? Los delincuentes que hacen un hueco en el techo, Sí. se descuelgan Y con una entran soga. por arriba. Eso se lo conoce como robo a lo rififí, como modus operandi loco. es a lo rififí. ¿Que a lo Fue el- rififí es cuando entras por el techo colgado? por colgado, claro. ¿Por qué Y se esto dice a lo lo hace- rififí? es una técnica francesa de delito, qué sé yo. Pero él fue el primero que en forma sistemática con sus socios comenzó a robar, al menos como hecho conocido en la Argentina, en la zona norte, la mayoría de los robos fueron todos en lo que sería Vicente López, San Isidro, San Martínez, Fernando y Tigre. sí. Claro, todo en su Toda zona. esa zona norte. Ujú. Hay quienes dicen, Raffo lo decía también, que seguramente hay otros homicidios, hubo otros homicidios, varios, Claro, que no. que tuvo que ver Robledo. Pero no lo que lo pasa es que pudieron, no pudieron comprobar que Eran fue De tantos. hecho, en claro. esas, Eran tantos en que esas cortaron ahí la entrevistas investigación. En esas entrevistas con Raffo, cuenta justamente el perito que le comentó de algunos asesinatos que no estaban por los cuales él fue condenado. Habló Claro. de uno en donde atropelló a una mujer, De la mujer acá en la atropellada, zona de claro, Martínez. sí. Y también me quedo con esto que decías, Pablo, de la mirada, este tema de La la mirada. mirada que decía Mirada salvaje. Raffo con respecto a Puch. Claro,
hace pocos años fue trasladado del penal, Puch, fue trasladado a los tribunales de San Isidro porque se le hizo una pericia psicológica. Y me acuerdo que los periodistas que estuvimos en el lugar, que hicimos la cobertura, nos acercamos para tener un testimonio de él. Él solamente elegía con qué periodistas hablar. Dio pocas notas mientras estuvo detenido. Uno de los periodistas a los que más entrevistas le dio fue a Rodolfo Palacios. Fito y cuando Palacios, nos un gran acercamos en ese periodista traslado a él, que hace un enorme trabajo periodístico, acercarse, de visitarlos, de lograr testimonios. Y perdón, que termine lo que contaba. Y me quiero quedar con eso por eso. Cuando nos acercamos varios de los periodistas, cronistas que estábamos en la calle, él tiró una mirada directamente muy poco amigable, que me acuerdo que entre todos los periodistas que estábamos en el lugar nos miramos, porque fue realmente una mirada que nos sorprendió a todos, muy desafiante. Terrible, sí, sin lugar a dudas. Por eso cuando mencionaste, Pablo, lo de la mirada con Rafa, me acordé instantáneamente de ese momento. Bueno, ese hombre hace poquito puede quedar en libertad. Ahora, qué miedo. Perdón, Tommy. Hay un pedacito de la pericia psiquiátrica que encontré. Nada, que me parece que está buenísimo como para ponerla en contexto. Dice algo así: procede de un hogar legítimo y completo, ausente de circunstancias higiénicas y morales desfavorables. Y continúa: tampoco hubo apremios económicos de importancia, Denise, reveses de fortuna, abandono del hogar, falta al trabajo, desgracias personales, enfermedades, conflictos afectivos, hacinamiento o promiscuidad. Digo, hace hincapié justamente en esto que recién nosotros subrayábamos. Familia de gente bien, un chico como cualquier pibe. Sí, clase media, fíjate. Exactamente, padres trabajadores, nada raro, digamos, en lo que fue el contexto en el cual él creció y se formó como persona. También, ¿se acuerdan en la película que él tenía esta relación con Ibáñez, con un cómplice amigo que después lo termina matando? Que parece que tenían también una relación entre ellos, y me acuerdo que como que lo mató porque Ibáñez lo iba a dejar y eso, no sé si se acuerdan de que se habló claro, de eso que es tenían una relación. Como que se mezclaba algo más de amor. Eso es una interpretación, obviamente, de la película, pero tiene algo de relación con el informe que hace Osvaldo Raffo cuando define las características de Robledo y con su vida posterior, su vida personal posterior de Robledo, forma parte de su vida privada nada más, pero bueno, tiene alguna relación, más allá de que es una construcción literaria de una película. En esta historia, Paulo, sí, Nacho, a ver. No, simplemente para agregar, con respecto a esa relación con Ibáñez, justamente en algunas notas periodísticas, según dice Puch, ¿no? Según dice él, quien está ahora vivo para contarlo, porque Ibáñez no está justamente con vida, dice que él los asesinatos, o por lo menos los robos, los cometía por pedido de Ibáñez, que era Ibáñez quien lo doblegaba, quien lo manipulaba para hacer ese tipo de actos. Claro, insisto, esto es lo que dice Robledo Puch, ¿no? Claro, Ibáñez no está para contarlo. Ahora, en toda esta historia, Paulo, ¿quién es Enrique de Rosa? Enrique de Rosa es uno de los psiquiatras forenses más importantes de la República Argentina. Trabajó y dirigió, tengo entendido, la asesoría pericial de San Isidro durante muchos años y lo conoció a Robledo. Y más allá de su conocimiento de Robledo, por haber trabajado en la asesoría pericial, haber dirigido la asesoría pericial de San Isidro, es alguien que nos puede ayudar mucho a entender esta mente criminal. Sí, lo vamos a saludar porque lo tenemos, Enrique, uno de los mejores psiquiatras de nuestro país. Quería que le hagas la intro para que nos puede ayudar un poco, ¿no? Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. No, me causa muchas gracias porque estando de vacaciones y estando haciendo de forestador, soy algo muy lejano a eso que describen, pero bueno. Te vamos a bajar a la realidad de una manera. Vamos a bajar a la realidad. No, hola, por lo Paulo menos... y gente de la mesa, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Enrique? Placer, estamos Enrique. acá debatiendo un poco porque Robledo Puch cumplió 70 años, está en la cárcel. Sí, claro. Y era un poco esto, obviamente vos sos el que nos puede explicar, ¿no? En una casa en la que todo funcionaba bien, ¿qué pasa con un chico para que haga las maldades que hizo él? Y si tiene posibilidad de arreglarse, ¿no? Que nos cuentes un poco, porque hoy a los 70 años a lo mejor queda libre. ¿Qué pasa con una persona que es así? Mira, esto es un tema que inclusive en su momento en un programa especial que para hacer la propaganda de Paulo hizo, creo que en el Expediente, sobre el tema en particular, muy interesante. Invito a la gente a verlo. En realidad discutimos este punto y el punto esencial, tomo por el final de la domiciliaria, de la excarcelación y demás. No es solamente el estado mental, si se cumplió obviamente la condena, sí, una serie de cuestiones, sino si alguien se puede hacer cargo de la situación. Claro. ¿Sí? La situación implica el estado actual de esa persona en ese momento.
Hay en el caso, por ejemplo, de Barreda, alguien dijo que iba a poder estar con él. En el caso de Robledo Puch, hace muchos años que no se sabe quién puede, evidentemente. Ahora se este habla caso, de alguien que a lo mejor pondría un campo para llevárselo, No, y pero además tampoco es que le daría muchos ni cuidados ni No, nada. Déjame bueno, decirte algo, también tuvo, es- Enrique, tuvo muchos fanáticos también, hay que decirlo, ¿no? Porque los asesinos generan eso. Yo tengo por ahí, de hecho, justamente unas charlas que daba sobre que se llamaban La fascinación de los delincuentes. Sí. Uno de los personajes que fascinan a la gente en la Argentina es el delincuente emblemático, yo diría es el Cayetano Santos Godino y Robledo Puch, en medio de eso, Claro. ¿no? Pasando por Joclender, qué sé yo, Claro. son esos personajes que Únicos. atrapan a la Enrique, gente. me gustaría preguntarte, recién debatíamos acá con los chicos, cómo funciona, ¿no?, la cabeza de una persona que desde los La 20 años psicología. estuvo 50 años preso, cumpliendo esta condena. Hace unos años hablaba de querer suicidarse y ahora parece que quiere finalmente salir en libertad. Digo, ¿con qué cabeza puede salir esta persona? ¿Cuáles serían sus motivaciones? Bueno, ¿qué opinas vos, no, con tu trayectoria y con lo que vos sabés? No, a ver, más que nada, yo esto lo hablé en su momento cuando iba a llegar para un pedido de excarcelación. Robledo Puch, me acuerdo de encontrarme varias veces con Osvaldo Raffo, con quien ya conocí, habíamos departido varias veces y demás, y en esa ocasión me llamó la atención la urgencia en citarme él, al cual yo citaba a uno, Raffo uno iba, obviamente, en decirme, te vas a encontrar con la mirada del mal. Esto lo hemos hablado con Paulo Wow. y demás. Y esta idea por el insulto, la agresión que él hace cuando sale en el juicio, pero ahí lleva a la respuesta de lo que vos estás preguntando por esto. Él es condenado con una evaluación muy particular de la época. En esa época los forenses eran casi los mismos que hacían la autopsia, eran los mismos que hacían la evaluación de perfil psicológico, Sí. psiquiátrico. Y en algún punto quedó la idea de lo que globalmente y muy difusamente llamaba un psicópata, un sujeto perverso y demás. Exacto. En realidad en la práctica lo que fue, porque fue lo que manifestado después, eso sí lo vimos después, y es una esquizofrenia paranoide, es decir, otro tipo de cuadro. Mira. Con lo cual, en realidad, el gran tema es quién se va a ocupar de su cuadro psiquiátrico. Ahora, perdón, esquizof- ¿una persona esquizofrénica no puede ser además psicópata? No, digamos... A ver, sí tienen aspectos psicopáticos, pero lo que siempre predomina es la enfermedad de base. Es como yo te dijese, mira, Claro. tenés un cáncer de mama y aparte de eso es un eczema en la piel. Bueno, obviamente existe el eczema, pero la enfermedad de base es O es sea, la que más sea importante. esquizofrénico quiere decir que puede salir y puede pasar cualquier cosa, porque... O tiene que No, estar no, bien pero es un tratado. enfermo. No, pero necesita Esquizofrénico estar es un bien enfermo. tratado, claro. No es un enfermo. No, en realidad lo que obliga, una de las cuestiones básicas va a tener que ser que quien conceda la domiciliaria y demás, es cuál va a ser el siguiente, más allá del campo. Por supuesto que vos decías, Pablo, si va a un campo, cosa que en su momento también se barajó el Claro. famoso y difuso Sí. campo, no, porque vos tenés que tener un control absoluto Pero ahora, psiquiátrico. Enrique, No, porque además, Porque, perdón, digamos... Perdón, Claro. por el completo, porque él está escrito en el expediente y demás, actual y demás, alucinaciones, delirios y demás, porque entre medio cursó una vida carcelaria muy Pero y entonces compleja. no podría ir a un neuropsiquiátrico, Enrique, porque digo, si va a quedar en libertad y no está en condiciones mentales como para vivir en sociedad, digo, hay un montón de gente que la verdad yo pienso igual que Bueno, Pablo, a mí no pero, me gustaría que venga cerca de casa. En nuestro país el tema le está muy devaluado y difusa el tema de la salud mental. especialización en comportamientos humanos. En realidad, originalmente, hoy en día, creo que él hubiese tenido un artículo 34 que es una inimputabilidad a causal psiquiátrica, porque si bien se mira. acordaba mucho esa enfermedad, se acordaba perfectamente, esa enfermedad ya estaba en la base. Es obvio que él tiene que tener un control psiquiátrico. El punto es en qué condiciones, porque justamente ves una persona que reviste un cierto grado de peligrosidad, pero bueno, Claro, habrá pero que ver cómo Enrique, está ahora. Igual, Enrique, perdón, quiero sí, aclarar algo, sí. Tommy, porque hay un montón Dani. de gente mirando que a lo mejor tienen familiares con esquizofrenia, con claro, esquizofrenia, con esta que patología. que es una enfermedad que bien tratada, ¿no es cierto, Enrique? supuesto. Una persona puede tener su vida normal. Por Pero eso absolutamente, quiero y- aclararlo, y- porque si no y- parece que y- una persona esquizofrénica tiene que No. estar internada. No, estamos No, hablando no, de un bueno, caso de un bueno. chico que nunca lo trataron
y que después pasó 50 años en la cárcel. No, claro, bueno, a ver, es uno de los grandes temas que hemos tenido ya de la década pasada, que fue la década del cerebro, en el tema de desestigmatizar las enfermedades mentales. Hoy Claro. una persona bien tratada cursa una vida absolutamente normal. Es un caso que también Pablo conoce, el caso Boneto, el muchacho que en la boca mata a 2 chicas. Sí. Era una esquizofrenia virgen de tratamiento, se lo medía con una mediación mínima en la unidad Prisma, que es la unidad e inmediatamente se lo limpia completamente de actividad delirante. Claro, Ahora- pero si él ahora queda libre, sin cuidado, entonces es una persona que puede veterinario. seguir matando. Es un peligro. ¿Sería esa la Peligro. conclusión o no? Si No. Yo creo que no hay que asociar enfermedad mental a delito, que es otro de los complejos. En realidad, Enfermedad mental con tratamiento hay que asociar en todo caso, ¿no? hay enfermedad mental Con con seguimiento. tratamiento y con una buena comprensión de qué se trata. En el partido River Boca de buenos, malos, perversos, psicópatas, en realidad son personas que en algunos casos, como no sé quién decía, bueno, puede tener elementos psicopáticos, sí, por supuesto, ese agregado lo puede convertir en un sujeto perverso. Hoy se piensa que el caso del violador, el Jack el Destripador, era un caso de una esquizofrenia paranoide. Claro. Ahora, Enrique, te quería preguntar a vos o a Paulo, el hecho de que él tenía este tipo de esquizofrenia, ¿no implicó que la pena sea menor? O sea, no... Implicaba, es lo que yo te decía, implicaba, en ese momento evidentemente la enfermedad no estaba manifiesta, él tenía 19 años, no estaba manifiesta de manera como se vio después, fue evolucionando. Y entonces sí, si hubiese sido abordada en otra época de tiempo y con otra perspectiva de tiempo, es factible que se hubiese aplicado este artículo 34 que se quiere Como Sí, decía estaría vos, en un pero perdón, la psiquiátrico. esquizofrenia se la diagnosticaron mucho después, Claro. entonces ya En la todo- condena Pero era... igual hay Pero algo, el hay algo que me ojo, pues parece- uno confunde, no, se hace pasar por loco para zafar. Y no es así, debemos No, subrayarlo. claro. Hay que ser muy serio en esto. Enrique es uno de los mejores profesionales de esto. Sí. Es una enfermedad y se trata. Y alguien que es peligroso quizás puede estar más tiempo internado que preso. Ahora, O sea, Paulo. no tiene una Absolutamente. relación Bueno, con otra, perdón, ¿no? Sí. Los interrumpo porque lo que está diciendo Pablo es central. Hay una especie de estigma respecto, bueno, pero entonces puede salir. No, en realidad es colocar las cosas en su lugar. Y un sujeto que tiene una patología mental tiene que estar obviamente peligroso, contenido claro. y es peligroso, pero no sirve la cárcel común para nada. Pero no ayuda en Enrique, nada. a ver, Claro. hay algo de lo que no estamos hablando. A Una ver, intervención tuvo- muy Sí. chiquitita para completar. Sí. Si Robledo hubiese sido declarado psiquiátrico Sí. por la peligrosidad Salía. que ponele que manifiesta hoy, si es que la tiene, porque desconocemos absolutamente, no estaríamos hablando de si se va en libertad, si se va. Claro. Seguiría Sería internado de por eternamente vida. internado. O Se no, tiene por que ir en ahí, libertad porque Paulo, está abordado por el derecho penal. No, pero Es por así. ahí, con un buen tratamiento, hace 50 años pasó esto, él Claro. con un buen tratamiento, por ahí hace 30 O años, no, ya estaba pero no haciendo una estaríamos vida hablando normal. que puede estar libre, A ver, ¿no? yo, Sí, yo no, lo que iba a decir Perdón. es que venimos hablando de un montón de víctimas y de casos que se conocieron popularmente, pero hubo muchos vivos que quedaron de los ataques de Robledo Puch. Hay gente que todavía vive, que fue víctima indirectamente. Por ejemplo, hay una mujer que le mató al marido y se encontró una bala en la cuna, que no se supo si finalmente iba a matar a su bebé también o no. Y esa mujer se fue al norte a vivir. Digo, hay gente que todavía vive Padece, con, claro. con este Miedo. estigma en su cabeza. El Digo, si fantasma. el día de mañana lo liberan, ¿qué va a pasar con esta gente? ¿Va a tener Ahora, custodia? esto, lamentablemente, estas son las condiciones en todos los casos de homicidio. Obvio. Yo diría, si querés, el caso Tablado, que salió, fue reciente también, Sí. es lo mismo. Y el problema era la familia la Claro. familia de Carolina que estaba con miedo, pánico a esto. Esto pasa siempre. Ahora, en realidad el gran tema es algo que pasó, por ahí lo comentaron, pero es que justamente una persona que siendo un caso psiquiátrico puede estar más tiempo. De hecho, en la práctica, Robledo Puch fue considerado implícitamente un caso psiquiátrico porque si no hubiese salido hace mucho tiempo.
¿Y eso Claro. se avisa a la población, por ejemplo, se avisa dónde va a vivir para No. que uno tenga cuidado No. si lo ponen al lado de No, tu no. casa, básicamente? No, lamentablemente el caso en la Argentina es mucho peor. Hace pocos días el Patronato de Liberados aclaró que no puede controlar las domiciliarias por falta de nafta, así que esa es la situación en la que No. vivimos. Ahí Claro. vivimos. Así estamos, sí, Tommy. No, Así Enrique, estamos. quería preguntarle, Tomás, hoy, buen día. En Hola, términos buen día. de psicología social, recién Noé Antonelli comentaba algo de soslayo que me parece que es súper interesante, y es cómo estos personajes nefastos, lamentablemente, subrayo el adverbio de modo, lamentablemente, se transforman en parte de nuestra liturgia, no en parte de... Ídolos, como pasó en Estados en Unidos. ídolos, claro, en parte de nuestra cultura, no de nuestro lenguaje. Digo, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de la sociedad? ¿Qué admiran, qué rescatan de estos personajes tan oscuros? Siniestros. Digo, la gente. Y la misma cuestión que todos rescatamos cuando, o los que lo ven, cuando vemos una serie de algún narco o de marginales o esto y el otro. En realidad la fantasía de que el terror está en el otro, que el mal está en el otro, nos protege de ver algo que los que tenemos algún trabajo interno sobre nosotros mismos lo sabemos, y es que el mal está en todos nosotros. El tema es que es mucho Claro. más cómodo en algún sentido verlo proyectado en una pantalla, en uno que es el otro, en lugar de asumirlo. Entonces, en realidad, la fascinación es que ese personaje nos devuelve los aspectos más oscuros de la Con de la Barreda estructura pasó lo humana. mismo, Barreda. ¿no, Barreda. Enrique? Era como... Pasó hasta en algún Con momento a Charles ser Manson. como el justiciero, Sí. ¿no? Pero De- perdón, Barreda era perdón la interrupción, Barreda era un ídolo en la cárcel. Y de Claro. hecho había hasta, Claro. hay hasta Qué horror. estampitas, yo Hay por ahí canciones. debo tener Le alguna. escribieron una canción. Hay canciones, hay de todo. Barreda era un ídolo Qué loco. de cantidad de gente. Y es un cuadro Ahora, y Y prefemicida. también pasa En, como... Cuadro perdón, prefemicida y pero violador. No suma también en Robledo Puch, que le decían el ángel, que sea tan lindo, porque recién hablamos Bien. con Tommy, era bello, era como, parecía ángel. James Dean, Sí. eso nos suma también en Sí. En que uno realidad por ahí no suma toma conciencia de lo malo que puede llegar a ser y lo ves lindo, Claro. y Sí, obvio. Te compra. tenía chicas Es fanáticas que de él. suma esto que yo decía antes. Si el caso es el caso de Ted Bundy en Estados Unidos, que el aspecto agradable físico, Claro, que un era lo fachero. mismo. Pero digamos, el gran tema es esto que yo les decía antes. Preferimos ver que el mal es algo ajeno, que no tiene nada que ver con nosotros, que está ligado a la fealdad, porque si fuese alguien como nosotros, o cercano a nosotros, o cercano a lo que consideramos normal, nos aterra mucho porque podemos ser nosotros. Entonces preferimos imaginar que, esto fue la cuestión lombrosiana, ¿no? Preferimos imaginar que el delincuente es una especie de monstruo con cuernos que Claro. lanza llamas, el enfermo mental, el Sí, esto, pero el por otro. ejemplo, con Barreda lo iban a ver y se terminó casando en la cárcel. Sí. O sea, hay una mujer que elige Sí, casarse con Con- Barreda sabiendo Con que la- mató a su mujer, a sus hijas, a su suegra. Y también hay todo un hay- fanatismo desde el lado del machismo, ¿no? De Mucho, esto de ¿no? los hombres que mató Sí. a su esposa. a Sí, sus pero hijas, como que es un mujer, horror. hay una mujer que elige casarse con él. ¿Esa mujer En- también en- tiene en un problema, realidad, Enrique? En realidad son tantas que hay un capítulo en criminología que se llama hibristofilia o enclitofilia, Sí. que son las personas personas muy habitualmente mujeres, ahora está pasando con el tema de los géneros y demás, está pasando con diversas orientaciones sexuales que quedan atrapados por la personalidad enormemente seductora y atractiva. Enrique, El caso de Ted Bundy es un personaje que se termina casando en su juicio, que lo declara con pena de muerte, y se casa en el estrado. ¿qué le pregunto? Charles Manson también. Claro, hay una enfermedad quiero hacerle relacionada a una eso. Sí, última. Tommy, Enrique, lo digo, estamos exprimiendo. con tu basta- Perdón, Enrique. No, con vacaciones. tus vacaciones pasaron a hacer charlar con nosotros. No, me sacaron de largar la motosierra, no se Es que preocupe. el tema aparte es apasionante. Digo, me gustaría preguntarte, Enrique, con tu vasta experiencia, si tuvieses la posibilidad mañana de entrevistarlo cara a cara a este asesino, ¿qué le dirías o qué le preguntarías? No, a ver, básicamente uno lo que trata en todos estos casos, no voy a decir quién me llamó, porque es otro de estos célebres, pero digamos, es que no sé cómo consiguió el teléfono. En realidad los escucha, porque básicamente uno no tiene nada que decirles o explicarles o moralizar, sino que tratar la forma que uno entra en sintonía con esa persona es vibrar en algún sentido en la misma frecuencia mental. Si uno se pone en una postura de juicio no va a entender nada.
Pero en realidad me gustaría mucho escucharlo, qué es lo que tiene para contar, y seguramente de eso quedarían algunas cosas. Sin duda aparecerían algunos elementos. De hecho él se da mucho por escribir, entonces en su expediente hay muchos de sus escritos. Claro. Es como eso, como escucharlo, ¿no? En realidad básicamente lo escucharía, a ver qué es lo que él vio. Por de pronto la gente que lo vio y demás, y que lo sigue viendo, cuenta que su estado se ha deteriorado enormemente, ¿no? Así que... Sí. No, y habría que ver además qué es lo que está una diciendo. persona que, como decía Noé, tuvo brotes como psicóticos y sí. en la cárcel, después hablaba de sus ganas de morirse y de suicidarse. O sea, claramente él no ha recibido un trato psiquiátrico, ¿no?, que corresponde. Es una persona que toda su vida fue un infierno. Toda su vida. Toda su vida fue un infierno y realmente... Hizo vivir a los demás en ese infierno, ¿no? Recordemos eso, es un asesino, pero a ese infierno arrastró matando muchísima gente. Sí, lo que pasa es que uno tendría que decidir como sociedad si eso es lo que queremos para las cárceles, y en tal caso entonces si no tenemos que decidir como sociedad si no preferimos la pena de muerte, porque la idea de que el castigo sea la cárcel es una idea muy cruel para nosotros como sociedad. Es decir, las cárceles debieran ser para rehabilitar o al menos no para castigar adentro. Yo una vez escuché a un penalista diciendo respecto a un delito que yo trabajo mucho en cuanto a las víctimas, que son el abuso sexual, particularmente el abuso sexual infantil, que son crímenes atroces, y él dice, bueno, pero ya lo van a arreglar en la cárcel. En realidad eso no arregla nada, ese sujeto vuelve a salir y cuando sale está potenciado a lo que era. Claro. Lo que pasa es que también para los familiares, a vos, si te violan un hijo o lo que sea, y pensar en que la cárcel está para que esa persona vuelva a tener una segunda oportunidad, es como, y uno quiere un castigo para esa persona, no quiere una reinserción, ¿no? Yo hablo como madre y si me matara Robledo Puch, un hijo, de un tiro por la espalda, y yo no quiero que... Pero, perdón, por muchísimo menos. Es obvio que desde lo subjetivo y personal, uno siempre quiere la venganza. Ahí es donde tiene que intervenir el Estado de Derecho y la justicia en decir, bueno, esto es lo que queremos como sociedad. Puede ser, entonces, pero decidirlo claramente. Como no está decidido, no tienen tratamiento psiquiátrico, tienen no tienen un buen cuidado, y la gente imagina que van a salir sin haber pagado. Pero no van a pagar nunca, porque lo que se hizo ya está hecho. No tiene precio lo que hicieron, tal cual. No tiene ningún precio, no hay posibilidad de resarcir a las víctimas. Yo trabajo muchísimo con víctimas y realmente las víctimas no hay forma de recuperar. No hay vuelta atrás. Enrique, te dejamos que sigas con tu motosierra. Suena todo muy... Un policial muy tétrico. Gracias. Te exprimimos, salimos mirá, del tema, hasta la última gota. Salimos del Gracias, tema. Enrique. Suena a martes 13. Sí. Un aplauso para Es el número uno, es el número uno. Tiene que salir en libertad, lo van a dejar salir en libertad de Robledo. Lo veremos en los próximos días, lo vamos a seguir. Chicos, pasamos de la cárcel de Olmos, de la casa de Robledo Puch. Vamos un poquito a playa, de verano. Volando, esperen. Renzo está bien, vamos a ver cómo Renzo hace el deporte del verano, que es el kitesurf. Ah, el kitesurf, sí, está de moda. Kitesurf. Lindo, Hola, Denise. Hola, Renzo, contanos dónde estás. Bienvenida. Estamos ubicados en Villa Gesell, en la Escuela Municipal de Kitesurf. Está buenísimo el lugar. Es la primera vez que yo me atrevo a hacer esta actividad deportiva. Estamos con mi instructor, el profesor Nicolás, que ya está en contacto con vos y que nos va a explicar de qué se trata esta actividad, que es muy difícil, pero divertida. ¿Tiene miedo? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, bueno, muchas Nicolás, gracias. bienvenido. La verdad que... ¿Cómo estás, Denise? Un gusto. Un placer. Che, qué lindo ahí. Perdón, estamos mirando la playa. Qué divino está Gesell, ¿eh? La verdad, qué ganas de estar ahí. Perdón, eso es porque te lo decimos desde la ciudad, pero bueno. Contanos, Nicolás, ¿qué es el kitesurf? Para todos los que estamos acá, que a lo mejor no estamos tan... Chicos, ¿es el deporte más de moda del momento? Hay que hacer kitesurf. Contanos cómo es, antes de atar a Renzo a eso.
Renzo, bueno, ya lo tenemos atado acá, pero el deporte consta en, digamos, deslizarlos en el agua con la utilización de una tabla y aprovechando la fuerza del viento. Consta con una vela, que es lo que nosotros vamos a ver que ahora está dominando acá Renzo, el compañero, y eso hace que nosotros podamos impulsarnos en el agua y deslizarnos, digamos, sobre el agua con la tabla. La verdad que es un deporte, como dicen ustedes, está súper de moda, está creciendo, está en auge. Más que nada porque, si bien dijo Renzo que parece complicado, porque lo tuvo poquito tiempo ahí enchufado, es un deporte que con práctica se logra. En 9 horas cualquier persona va a poder seguir practicándolo por sus propios medios, va a poder pararse, levantarse y tener una aventura en el agua. Renzo, qué bueno. 9 horas, que se suele hacer en un par de días. Claro. Días, No, digo, Renzo. 9 horas es un montón. Qué buen instructor te elegiste. Ay, a Renzo. Sonso te dicen a vos. Producción me lo eligió, yo no tuve nada que ver, pero Nicolás, ¿Estado civil? Estoy en pareja hace bastante tiempo. Silvina Luna está preguntando por vos. No, digo que explica. Está muy bien. No, digo que bien que explica muy bien. Yo he probado en alguna época de mi vida. ¿Qué cosa? No, de hacer kitesurf. Pero no, pero ahora que lo explique él, que lo hace muy bien, digo, hay un montón de reglas y de técnicas para de igual seguridad. No, paren todo, para. Pero Silvina, ¿sabés qué? quiero interrumpir y los chicos no van a hablar porque tengo información de último momento. Último momento. Me cuentan por la cucaracha. Escuchá, Nicolás, vos que estás ahí, que decís que en 9 horas. A ver. Silvina tiene experiencia en este deporte, pero no por hacerlo personalmente, sino porque me cuentan que ha tenido algún tipo de encuentro cercano con un campeón del mundo en este de kitesurf. ¿Cómo? Un tal Martín. En Panamá. Él lo conoce. ¿Lo conoce? No, bueno, Con hace razón. muchos años estuve de novia. Y fue un campeón del mundo, claro. Varios años con un campeón. Así que tengo horas de vuelo en playas, acompañando con mucho viento. Más de 9 horas. Ahí volándome, haciéndole el aguante. Pero sí, conozco un poco del tema. Es un deporte muy lindo, pero como decía, hoy hay un montón de reglas de seguridad, pero en su momento, al principio, era... Mucha gente Correcto. ¿no? Claro, era iba más volando, así Todavía que, lo están buscando. por favor, se iban volando como Renzo. Por favor, ahora. Renzo, cuídate. Nico, contanos. Sí, volvemos chicos, a eso. me lleva el viento, me lleva. Claro, muy El flaquito. deporte evolucionó muchísimo desde aquella época, lo cual hizo que hoy lo pueda practicar mucha más cantidad de gente, de diferentes edades. Al principio era un deporte que salíamos siempre en la tele o en los diarios por noticias malas y como ustedes bien dicen ahora, la verdad que logró muchísima popularidad, está creciendo año tras año. Muy de y moda. todo es parte por las escuelas que instruyen bien y mejor que antes y también principalmente por los avances tecnológicos. Las marcas hicieron un montón de sistemas como este leash que yo tengo acá, como este sistema que está en la barra acá, que lo que hacen son desconexiones parciales o totales del elemento. Entonces vos siempre frente a una situación adversa tenés un montón de alternativas que antes no existían para poder quitarle fuerza o peligro a la situación. O lo que sea, tal cual. Ahora, seguimos mirando y ahí se baja. Esas playas de Gesell divinas, anchas, con ese viento también para este deporte que es ideal. Y miren lo que es el mar hoy, chicos. Está con esas olas Villa Gesell que es un sueño. Denise. Hermoso. De Villa Gesell que están divinas hacer kitesurf. Kitesurf. Señora, como yo que no somos media para atrás con los deportes, es el deporte del momento. Chicos, gracias. Un aplauso a Renzo, a Nico. Y música de casamiento.
No. 4 de Vamos. marzo era. 4 de marzo. ¿Va a haber fiesta, Paulo? Hay que guardarse la ¿Es fiesta. casamiento o compromiso el 4? No sé, estamos viendo ahí. Pero 4 de marzo arrugue, es la claro, fecha. empieza a No, arrugar. no, No, no no empieces compromiso. a arrugar, dale. No se hace eso. Te queremos Propuso- firme. O no, chicas, propone Sí. casamiento y después dice, bueno, vamos viendo. La estira. El otro día me preguntó la fecha Santiago 4. del Moro, le dije 4 de marzo. 4 de marzo. Cumpleaños de Bueno, Garibotti. entonces- Poco más de un mes. Poco más de un mes. Ahora yo te digo esto, 4 A de ver. marzo vos decís, el 4 de marzo me caso. El 4 de marzo me caso. Tus Listo. amigos están emocionados. Mis amigos son un peligro, mis amigos. cuidado. Nuestro querido Paulo es de Gualeguay, él creció allá, ama sus tierras Claro. y obviamente en sus tierras quedaron sus amigos de toda la vida que le están mandando un A mensaje ver. porque se Cuidado. enteraron del Queremos casamiento. escuchar. Son Fabricio, No. Guillermo, El boli. Lo quería ver en la espera porque televisión. no leo bien. Juan, ¿Vos ¿qué le entendés mal? dices? ¿Qué dice? Juan- Juan Pablo es Juan uno Marco. Y Juan Y Juan Marco. Pablo. Marcos y Juan Pablo. El chino O y el sea, gallego. Fabricio, Guillermo, Juan Marcos y Juan Mirá Pablo. vos. Esto dicen de tu Traigotes. casamiento. Mira, a ver. Hola, Cotur, hermano de la vida, ¿cómo andás, querido? Che, loco, bueno, estoy muy feliz con la noticia del casamiento con la Garibotti. Me acabo de enterar por los medios de este casamiento. Felices con la noticia de tu casamiento con Edith. Quería felicitarte por esa familia hermosa que formaste junto con la Garibotti. Han formado una familia hermosa con todos esos chicos y ahora con Paulina, la nieta. La verdad que más que realizada. Sabes que tus amigos vamos a estar hasta el último momento para poder rescatarte si lo decidís de esa odisea. Que es un salto al vacío que en algún momento tenías que dar. Esperamos seguir estando invitados después de la despedida de soltero. Por supuesto que vamos a estar ahí en la fiesta recordando viejos tiempos. Ahí estaremos en la fiesta para agarrar un buen pedo como corresponde, bailando la chola como en aquellas viejas épocas de parranda. Sos el más claro ejemplo de que todo máximo esfuerzo tiene su recompensa. Te deseo lo mejor, Paulo. Te mando un abrazo. Sabés lo que se te quiere. Un fuerte abrazo. Y bueno, Pablo, ahí estaremos. Te mando un abrazo, crack. Muy bueno. Mirá vos. Qué lindos Y no amigos. me dijeron, Qué esos mis genial. amigos, muchos de ellos los conocí en jardín de 3 años. ¿Qué va? Perdón, Ah, están acá. jardín de 3 años. ¿Se vinieron ¿Los- para acá? ¿Los reconoces? Ah, no ¿Sabés sabía. dónde están? Ven y Están Paulo. acá. Están Ah, haciendo yo un asado acá. Sorpresa. Pero vamos, Vamos, Cablan. Estoy acá, por acá, porque van a estar de espalda, seguramente los reconoces. Cuéntenme, Mirá a ver, vos, Pau, ¿quiénes ayer, vinieron? allá donde vivía él, ¿quién era el asador número 1? Paulo, siempre. ¿Ah, sí? Siempre. Salía bien la mollejita. La entraña. Se pueden dar vuelta porque ya Sí. no conoció. Molleja, ¿En qué era? Mucho riñón, molleja, ¿Y en qué sí. era bueno, además de hacer asado? Estudiando. Bailando. ¿Bailando? No te la bailando. creo. Sí, bailando. Estudiando también. Los pasos del carnaval los sacaba ahí al toque, en 2 segundos. ¿Él estuvo en la comparsa? No, como que nunca se animó. Pero hoy le podríamos poner unas Sí, plumas, porque hoy- vi unas plumas por ahí. Hoy tiene que bailar. Tiene que bailar. Hoy tiene que bailar. Sí, si no sabe, hoy termina de aprender. Dale, me encanta. Y Sí, decías que era aparte- estudioso, que era el nerd de ahí de la clase. No nerd, pero era muy aplicado en sus estudios. Ah, mira, y además, bueno, ahora se está por casar. Con una madre maestra no podía salir otra cosa. Ah, madre maestra, claro. Y ahora se está por casar y nosotros queríamos saber un poco de cómo era en el pasado. ¿Era medio piratón? ¿O era de ponerse... ¿Medio? novio? Lo recuperamos de vuelta. Alto piratón. Uy, Pau, a esto nos vas a tener que dar Alto explicaciones. piratón. Alto piratón. Sí, ¿qué Cuidado. hacía? ¿Tenía muchas Andá, le voy a novias? preguntar por Pablo Carlos. Pero tenía muchas novias. ¿qué No, hacía? no muchas, pero bueno. Era constante. Hasta que la conoció Garibotti. No, Ah, obvio. claro. Ahí cambió. Aclaremos. ¿Qué te pasa vos? Vos estamos Tenemos hablando que de venir. queremos saber Pero de te vos. venimos Mirá tenemos vos. que venirnos acá para Muy bueno. felicitarte por tu Lindo casamiento. reencuentro. venga. Por acá, por acá. ¿Cómo es el tema, hermano? Pero Venimos a mirá realizar vos, la despedida de soltero. es la primera vez que se me escapa algo del aire. Es que si Bueno, no, No puedo creer. Chicos, bienvenidos. Sí, muchas gracias, Qué un rico que gusto. Vamos a comer asado. Un aplauso para los actores. ¡Bravo! En un enorme esfuerzo de
producción. Mirá vos, que sé. Hasta Gualeguay. Mirá vos. Mirá que lo hizo. 3 horas. 3 horas. Yo no sabía hacer asado. Tú no me vas a saber hacer asado. Esta es la tercera vez que se Aclaro que señores funcionarios judiciales. Por vos cualquier cosa. O sea, debes saber muchas cosas de vos. Chicos, Sí, ¿cómo sí. era Paulo? ¿Del pasado? No, ya Infancia. Vamos por la infancia, después adolescencia. tiramos un piratón Infancia, ahí, pero se nos cayó un Ya piratón. me pero nada. dijeron que era medio piratón, pero que después cuando la conocí a Garibaldi La cambió. conocí a Garibaldi, cambió. ¿Viste? Soy un tipo serio. Ahí cerró la puertita. entrenar. Cerró la puertita de su corazón. Quedó ahí. Puertita de su corazón. Ahora es hombre de una sola ¿Van a mujer. pescar con Paulo o no? Ya es padre, Sí, es sí, sí. abuelo. Son los de que van a Sí. pescar. ¿Y pescan de verdad? No, o- tiramos las cañas y hacemos La asado. pesca es la excusa. Está No bien. encarnamos por las dudas para Toman si vino. pica. Por la duda para no tener que trabajar. Nos El quita chat, tiempo. Cerveza. Para, ¿y Paulo en el jardín? ¿Cómo era? De Ay, no. No, Era de los nosotros que dos no estudia fuimos con él mucho. al jardín. El que No. fue Juan Marcos. Primario y secundario, ¿saben si era buen alumno, mal Siempre fue alumno? alumno, Siempre pero fue era bueno. obligado porque la madre maestra Claro, mi vieja era Claro. maestra. Ah, entonces aplicado, tenía- no es que era, pero era aplicado. y don Cablan era una persona muy recta. Los Claro, niños claro. tenían que estudiar. Sí. De Paulo y que la gente ¿Qué? necesita saber. Secreto. Secreto. Nada que se pueda contar acá. Sí, Dale, no, alguno que no se pueda contar Tenemos acá. una Y lo segunda contamos. parte después de las 10 de la noche. ¿Cómo le decían? ¿Tenía algún apodo? ¿Cómo le decían? Tobul. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo? Tobul. Esa es mentira, te están haciendo quedar bien. Pará, quiero saber por qué. No No sabemos, no sabemos. Ah, es que Te pagaste a tus amigos para que vivan eso. No sabemos, no ¿De sabemos. qué Eso le hay que decían? indagar. Es una producción periodística. Una estrategia de Una marketing porque investigación ya periodística. está, ya se va a casar. Ahora, No lo queremos colocar. Son las alguna sí, mediodía. alguna anécdota de salida de adolescentes, algún auto que hayan chocado, Varios. Varios. No se puede. Dale vos, Paulo. No. Contalo vos, porque No, yo no. Hemos tenido algunos problemas. Algunos problemas, Por la sí. ley. Choquifuga. Ah, Pibe, ¿no? también. Dejar el auto, no, ojo, dejar el auto Todo tirado. legal, todo legal. El del gallego Manterola, Claro. uno de los que habló, rompió el auto y salimos todos corriendo. Sí. Ah, Pero chicos, me gustaría- no había lesionado ni nada. otro Gustaría impacto. nada, preguntarle- era Era romper destrucción el del auto auto. con una alcantarilla. Nada. Robarle el auto al papá de un compañero. Pero bueno, Claro, nosotros- inminentemente, bueno, ahora Paulo, ya se casa el 4 de marzo y queremos saber cómo va a ser la despedida de solteros. ¿Ya tuvieron Estamos planeando. Estamos Sí se puede. Estamos en una estamos A mí me recalientes. gustan los carnavales. Estamos recalientes porque nos venimos a enterar ahora por los medios de casar 4 de marzo. Sí. No tenemos tiempo de meter una buena despedida de soltero. Yo creo que sí. Para, Febrero, si ustedes- febrero espera, es corto. Mirá que yo- febrero es yo- corto. Ustedes no tienen Yo- tiempo de meter despedida de Febrero es soltero, pero corto. nosotros también te hicimos despedida de Va, soltero. eso. Ahí, mirá lo que le preparamos. Mirá, Carnaval de Gualeguay. Es un carnaval de Gualeguay. Estamos ¡Qué armando bomba! todo, estamos con el corso de Gualeguay, está Ay, Florencia. qué Hola lindo. Flor, bienvenida. Mirá lo que es esto. Qué linda chica. ¿Ustedes están como para la despedida de soltero de Paulo? Si nosotros queremos Obvio, como llevar un recibimos show. invitación, eso estábamos hablando ahí atrás. ¿Qué? Contanos. Que recibimos la invitación, digo. Si ¿Ya nos les quie- invitan? No. Ah, porque Estamos estamos organizando. dispuestos. Muy bien. ¿Y tienen algún número armado? Porque Paulo vieron que no se le da muy bien lo del baile. Sí, la idea hoy es traerle un poquito de carnaval, un poco de nuestro corso gualeyo. Tenemos acá integrantes de 3 comparsas diferentes. Me encanta, amo. Así que cuando quieran. ¿De qué podemos comparsas probar. son para contar antes de Tenemos bailar? Samba Verá, Carumbaí y Sisi. Excelente. Bien. Poneme música que empezamos a bailar. Vamos. Nos van enseñando los pasos mientras viene ¿Qué tengo? Ah, no, me vuelvo loco. Vos también, Mirá. Noé, bien. Ahí está, siempre soñé con Me las encantan plumas, los mirá. carnavales. Tommy, vos también. Sí, unas me plumas, encantan, fanático. Ahí está, Así, mientras vamos. esperamos, ahí viene Silvina también. Bueno, cuéntenos, dale, vamos, arrancamos. Vamos, carnaval. Música nomás, música. Vamos. Arriba.